¿Ya? Bien, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este momento vamos a presentarnos delante de Él, a elevar una oración para darle gracias por tener esta oportunidad de poder hablar de su bendita palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre mío, inclino mi rostro delante de su presencia para darle gracias en este momento por brindar a mi vida, Señor, esta bella oportunidad de poder, amado Dios, primeramente estar con vida y salud y también, amado Señor, tener la oportunidad de poder meditar en esta porción de tu palabra, la cual su palabra cada día a nuestra vida nos habla, nos enseña, nos exhorta y nos guía, Señor, por el camino que debemos de caminar. Dios Santo de los cielos, pido su bendición sobre mi vida, de la mollera de mi cabeza hasta la punta de mis pies, y pido su bendición sobre mi alma, mi mente, mi corazón, y sobre cada uno de mis hermanos también que oirán, escucharán esta palabra, Señor. Pido su paz, su bendición, a través de los méritos santos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre mío. Amén. Bien, la palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón es en Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a dar lectura a un versículo de la palabra del Señor. Dice así su santa palabra. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. En esta palabra, en esta tarde le he puesto la ansiedad del hombre del día de hoy. Como introducción, hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, el hombre, como también cuando decimos la palabra hombre, entra hombre y mujer. Estamos muy ansiosos para vivir en estos días malos y difíciles que estamos viviendo sobre la tierra. Encontramos que el hombre está muy afanado y preocupado a la vez por la pandemia, por la otra ansiedad que hay del 10%, y mucha gente también sin trabajo, y la gente se ha puesto muy ansiosa. Y nosotros vamos a ver en la Biblia, en la palabra del Señor, primeramente, en el tiempo que reinó el rey Acab, fue el reinado más malo que hubo sobre Israel después de todos aquellos que gobernaron en Israel. Fue un rey que se puso a adorar a otros dioses, se puso a adorar al dios Baal. También él mismo con sus propias manos hizo un dios de acera. Y dice la palabra, nos relata que él se puso a adorar a estos dioses. Y no hay cosa que desagrade más a Dios que el hombre sea indiferente con Dios
y que se vuelva a adorar a otros dioses que no sea Dios. Y esto, la palabra lo dice, no en el capítulo 17, en el anterior, que esto provocó a ira a Jehová nuestro Dios. Por eso he leído esta palabra donde el Señor tenía a su profeta, y era un profeta guiado por Dios, un profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Dios le hablaba a él. Y como hemos leído, dice entonces Elías el Tisbita era un hombre de los que habitaba en Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Dios se enojó porque Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más encima él tenía una mujer que se llamaba Jezabel, y Jezabel era una mujer perversa, malvada, impía totalmente, que ella buscaba a los profetas de Jehová para matarlos. Por eso aquí Dios le habla al profeta Elías. Le habla el Señor al profeta Elías, y el profeta Elías también dijo que no iba a haber lluvia sobre la tierra hasta que su boca lo pronunciara, porque esto se lo había dicho Dios a él. Y Dios, como amaba a su profeta, le dijo que se fuera, saliera de allí y se fuera al arroyo de Querib, y que se fuera y se escondiera ahí. Y Dios iba a cuidar de él. Le dijo: yo ya he mandado a los cuervos para que te alimenten y te sustenten mientras tú estés allí en el arroyo de Querib. Dice la palabra del Señor que usó a un pájaro, a un cuervo. ¿Cómo eran los cuervos? Los cuervos eran un pájaro negro, de un plumaje muy brilloso, de un pico muy largo, ancho, y no medía más de 56 centímetros. Y Dios a este pájaro le dio orden que le llevara de comer a Elías. Y dice que este cuervo, los cuervos, no era solamente uno, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y dice que él bebía del arroyo que estaba ahí en Querib, porque Dios lo había ordenado así. Hay cosas que nosotros las miramos muchas veces y decimos: ¿cómo es posible que Dios pueda usar a un pájaro para alimentar a su profeta? Pero así es Dios. Él hace como Él quiere y obra como a Él le place. Y dice que este pájaro era bueno también para comerse la carne, pero como era guiado por Dios, porque los pajaritos estos comen lombrices, todo bichito que encuentran por ahí, de eso se alimentan. Y imagínese usted que él podía perfectamente haber comido el alimento que le llevaba al profeta Elías. Y dice que esto lo hacía todos los días. Lo hacía en la mañana, que le llevaba pan y carne, y lo hacía también por la tarde, pan y carne. Le llevaba el cuervo al profeta Elías. Y dice que allí vivió muchos días. Recuerde que para Dios un día es como 1000 años. Y esta sequía
iba a durar por 3 años y 6 meses. Y dice que allí estuvo Elías siendo alimentado por estos cuervos. Le llevaban su pan, le llevaban su carne y él bebía del arroyo. Y dice que llegó el tiempo que este arroyo se secó y Dios tenía otro plan para el profeta Elías. Tenía otro plan, tenía Dios para él. Y vino nuevamente la voz de Jehová Dios y le dijo a Elías, vete al arroyo, vete al lugar de Sarepta, y yo allí tengo preparado a una mujer viuda que te va a sustentar. Y dice que él obedecía a la voz de Dios. Se levantó, arregló sus cosas y se fue a caminar. Recuerde que ahí no había autos, no había micro, no había nada. Los profetas de Jehová, sobre todo cuando andaban escondidos porque los buscaban a ellos para matarlo, porque ellos hablaban las verdades de Dios. Y dice que él se fue caminando hasta que llegó a donde estaba la viuda de Sarepta. Dice que llegó a la puerta de la ciudad y miró y vio allí a una mujer viuda que recogía leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua en tus manos. Y ella fue a buscarle el agua para darle al profeta porque tenía sed donde había viajado. No tenía agua, no tenía nada, ni alimento, nada. Y dice que cuando ella iba a buscarle el vaso de agua, la volvió Elías a llamar. Y la llamó que volviera donde él. Y ella volvió y le dijo, te ruego que me traiga también en tus manos una tortilla cocida en el fuego. Y ella con mucha pena, con mucha tristeza le respondió, mi Señor, vive Jehová, que no tengo pan cocido. Solamente le dijo, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en mi vasija y haré una tortilla debajo de las brasas para comerla con mi hijo y nos dejaremos morir. ¿Se imagina usted qué pobreza más grande? Porque no había lluvia. Si cuando no hay lluvia no hay harina, no hay nada, no hay alimento. Y él le dijo, el profeta, vive Jehová, Dios, que no te va a faltar, no va a escasear la harina en el tablero, me imagino, donde se amasa el pan, y no faltará el aceite en tu vasija, porque Jehová lo ha dicho. Y dice que ella obedeció, fue a buscarle el agua, coció, le hizo la tortilla pequeña, le dijo Elías, la coció, se la llevó y le dio. Y le dijo, y después hará para ti y para tu hijo. Y aquí hay una promesa. Y le dijo, no escaseará el harina ni el aceite en tu vasija. Vemos los milagros del Señor obrando en este momento. Yo me imagino que el puñadito de harina que ella menciona tiene que ser un medio kilo, 1 kilo, para comer ella y su hijo y luego dejarse morir porque no tenía nada.
y no había nada a dónde comprar, no había agua, no había alimento. Y viene Elías, le dice, vive Jehová Dios, que no escaseará la harina ni el aceite menguará en tu vasija. Entonces vemos aquí que Elías se quedó a vivir ahí, en la casa de ella, y dice que nunca escaseó el harina ni el aceite de su vasija, sino que comió ella, Elías, su hijo y toda su casa, dice. Me imagino que tenía más familia o venían otros familiares a la casa de ella, y dice que no escaseó. Imagínense usted qué milagro más grande de parte de Dios, supliendo las necesidades de esta viuda, también del profeta, porque él obedecía a la palabra de Dios. Meditemos en esta palabra, meditemos los tiempos que estamos viviendo, meditemos nuestras vidas, también cómo estamos nosotros confiando en Dios. ¿Estamos aferrados a Dios? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos pegados a Dios? También en el libro de San Mateo, capítulo 26 al 34, nos relata aquí también dos casos bien claros, donde nos habla la palabra del Señor. Mirar, dice, las aves de los cielos, que no siembran, no siembran, no ciegan, ni recogen en granero. Pero sin embargo, nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, las alimenta. ¿Ha visto usted por casualidad un pajarito de estos que amanecen apenas está aclarando, empiezan a cantar toda la mañana? 6, 7, 8 de la mañana están cantando, felices, porque no tienen preocupación, porque saben que donde ellos vayan, picoteen por ahí, van a encontrar alimento, porque así le está permitido de parte de Dios. Y también nos pone otro ejemplo, dice, mirar los lirios del campo, cómo crecen. Los lirios no se preocupan quién los va a podar, quién los va a regar, quién va a sacar cuando la flor florece, quién la va a cortar. No, porque así está permitido por Dios, y Dios cuida de los lirios, de los campos, no solamente en los campos, sino en los jardines, donde usted ve, los que conocen los lirios, es una flor muy preciosa, de todos colores. Hay colores amarillo, color salmón, celeste, blanco, diferentes colores. Si usted va a la plaza de Viña, de Valparaíso, va a encontrar esta flor, y es como un terciopelo, preciosa. A mí me ha gustado mucho esa flor. Y si usted mira todas las flores que usted conoce, la rosa, la chira, muchas clases de flores que hay en la tierra. ¿Y quién las alimenta? ¿Quién les da el crecimiento? Dios. Así los hizo y cuida de ellas. Y también nos habla, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Mirar, dice, los lirios del campo cómo crecen, y las aves del cielo cómo se alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos hace esta pregunta el Señor a cada uno de nosotros. No tenemos que, dice, que no seamos como los gentiles, la gente que no conoce a Dios. La gente está en estos días afanada, no tengo trabajo, que no tengo para comer, que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo ropa, no me he comprado ropa nueva.
es un afán, una ansiedad que hay en la gente que no conoce a Dios. Y permita el Señor que nosotros como cristianos no caigamos en esta misma ansiedad, caigamos en esta misma manera de pensar. La Biblia nos habla que ni Salomón, con toda su gloria, con todo su oro, con toda su riqueza que tuvo, dice que no se vistió como uno de estos lirios. Por eso que nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Dice que no seamos como los gentiles, sino aprendamos a vivir la vida en Dios, la vida que le agrada al Señor. Y también aquí nos deja en estos versículos del 6 al 25, 34, nos habla la palabra del Señor. Hay una palabra aquí que nos compromete a todos nosotros, los cristianos, porque aquí está hablando a los cristianos. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay una promesa aquí del Señor, que tenemos nosotros que preocuparnos más de nuestra vida, de nuestra alma, porque esta carne un día va a perecer. Todo perece, la ropa, los zapatos, todo lo que nosotros logremos de tener va a perecer, pero lo que va a vivir eternamente es nuestra alma. Por eso nos dice la palabra más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo dará por añadidura. Hermanos, hermana que está escuchando esta palabra, el mismo Dios de Elías es el Dios de nosotros en estos días de hoy, que usó, imagínese usted, a un animalito, a un ave, a un cuervo, para alimentarlo. Usó un pájaro. ¿Cuánto tiempo le estuvo trayendo el alimento? Allí donde él estaba escondido porque lo buscaban para matarlo. No estaba escondido porque él quería o porque no quería trabajar, sino porque lo buscaban para matarlo. Y ahí Dios estaba preocupado de él. Cada día le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Hermanos, yo creo que nosotros los cristianos tenemos que vivir experiencias también día a día con Dios, que Dios nos sorprenda muchas veces en cosas que Él hace. En esta pandemia, Dios me ha sorprendido, ha hecho muchas cosas. Y yo meditaba mientras leía, estuve por muchos días leyendo, estudiando esta palabra. Me acordaba de una hermana que enseñaba en la escuela dominical. Teníamos 7 clases y ella le hacía clase a los adultos. Y dice que ella había orado en la mañana, había pedido al Señor para hacer almuerzo porque no tenía. Y dice que contaba ella en la escuela dominical, en su clase, que el gato de ella le traía un pollo entero en su hociquito y se lo pasó a ella. Imagínese usted, yo creo que en estos días yo he escuchado a veces decir a jóvenes, hermanas, ay, yo no como eso, me daría asco. Pero Dios tiene sus planes, tiene sus medios muchas veces para alimentarnos y nos sorprende, hace cosas que a nosotros nos pueden parecer ridículos, pero así lo hace Dios. Un pollo le traía su gato y se lo pasó a ella, y ella hizo almuerzo con eso. Yo recuerdo cuando nosotros, porque antes los pastores vivían por fe, los pastores no trabajaban,
Los pastores eran muy consagrados al Señor, dedicaban todos los días de su vida para servir al Señor. Toda la mañana en oración, ayunaban, oraban horas y horas, vigilia. Los pastores iban a los cerros a orar. Soy testigo de eso porque yo me convertí en esa vida que llevaban los pastores. Por eso lo estoy hablando ahora. Cuando el Señor a nosotros nos llamó al ministerio, teníamos varios hijos y también vivimos experiencias dentro del instituto bíblico. A veces se le terminaban los zapatitos a uno de nuestros hijos y en una ocasión empezamos con mi esposa a orar por un par de zapatos para mi hija mayor. Tenía como 6, 7 años más o menos. Y oramos al Señor y el Señor le mostró a una hermana que ahí en el instituto bíblico se estaba orando por un par de zapatos. ¿Y sabe usted que llegó una hermana con un par de zapatos, me acuerdo, de charol, negro, el número de mi hija? Y ahí tuvimos una respuesta de parte del Señor. Una de las tantas que uno ha vivido experiencias con el Señor. Cuando, como dije recién, se trabajaba, antes había escuela dominical, a las 10:30 de la mañana, había aire libre a las 5 de la tarde, después había culto en la tarde y que éramos felices y servíamos a Dios lleno del Señor, ganábamos almas, las iglesias llenas. ¿Por qué? Porque había una dedicación a la obra del Señor y se confiaba en Dios. Y yo recuerdo, yo me levantaba siempre muy temprano porque era esposa de pastor. Me levantaba muy temprano, hacia mi casa, salía a barrer por toda la orilla de la iglesia, por todo el contorno, bien barrido, bien regado, para cuando llegaran los hermanos a la escuela dominical, la iglesia estuviera impecable. Y yo había orado al Señor y me preocupaba de las cosas más del Señor. Y no tenía para hacer almuerzo tampoco ese día, domingo. Cuando antes de empezar la escuela dominical llegó una hermana de la iglesia, de la clase de adultos, y me dice: hermana, tome esto, le traigo para usted. ¿Sabe qué venía? Carne para hacer una cazuela, venía pan, mantequilla y otras cosas. Yo daba las gracias y lo recibía y me iba porque yo era la superintendente de la escuela dominical y tenía que empezar la escuela dominical. Y después uno salía a hacer almuerzo y feliz de la vida. No ponía excusas, no andaba preocupada que no tengo esto, no tengo lo otro, porque uno confiaba en el poder de Dios. En esta pandemia, hermanos y hermanas que me escuchan, hemos vivido nosotros con mis hijas experiencias tan lindas con el Señor. Mire, le voy a contar un día, así como uno recibe, tiene que dar también, extender la mano, porque no solamente puro entraría y nada de sacaría, sino hay que dar también lo que de gracia recibimos de parte del Señor. Un día le digo a mi hija Ruth, le digo: ¿sabe qué siento en mi corazón de mandarle unas cosas a la señora tanto? No voy a dar nombre porque son vecinas de mi alrededor. Ya un hermano, ya algo más de esto. La enemiga era mía. Yo nunca le había hecho nada, sino no puedo dar detalle aquí porque estoy detrás de una pantalla. Era algo muy terrible que a nosotros nos sucedió como familia, pero Dios nos manda y tenemos que obedecer. Cuando Dios nos manda,
y nos da orden, hay que hacerlo. Entonces mi hija me dijo, bueno, arréglelo, yo lo voy a dejar, porque como yo estoy todavía delicada de mi salud, me cuido todavía, más bien con este asunto de la pandemia, trato de cuidarme más porque tengo mis defensas bajas. Así que empecé, arreglé una bolsa, arreglé otra bolsa y mi hija la fue a dejar. Y la gente, hermana, la señora dueña de casa quedó sorprendida y le dijo, vecina, ¿qué quiere que le diga? Dígale a su mamita que muchas gracias. Hermano, uno obedece solamente. Y ella le dijo, ¿sabe? Mi mamá solamente obedece a lo que Dios la manda y nada más, le dijo. Dígale que muchas gracias. Después un día salgo a la puerta yo de la reja porque está el sol bonito y pasa un hijo de ella y me dice, gracias por lo que usted mandó a mi casa. Ya, le dije yo así, nada más porque uno no quiere halago, nada, porque está solamente obedeciendo. Hermano, y eso no me ha pasado solamente esa vez. Yo creo que ha pasado una, otra y otra y otra vez que me ha mandado a dejar cosas en el mismo hogar. Y no solamente a ellos, sino a otras familias también, hermano. Pero yo no me halago yo, alabo al Señor, porque hay que estar apegado al Señor y hay que obedecer al Señor. Si Dios la manda a usted y le dice, mira, dale a tal persona 10,000 pesos, ahí no va a estar usted diciendo, cuestionando y diciendo, ¿será Dios? ¿O será pensamiento mío? ¿O será el diablo? No, porque el diablo no le gusta que hagamos lo bueno. Y extienda su mano cuando Dios le manda hacer algo. Y que es lindo obedecer, hermano. Cuando uno da de corazón, es una alegría que adentro. Un día estaba haciendo pan, saqué el pan de mi horno y de hecho le dije, mira, siento de mandarle a tal persona pan. Y no era solamente pan, té, algo para el pan, hermano. Y lo he hecho. He tratado de obedecer, porque Dios no me ha faltado. Dios nunca nos va a dejar. ¿Sabe usted que hay unas citas bíblicas tan hermosas que las he leído, las he meditado? Este tiempo que uno vive en pandemia, pasa leyendo la palabra, orando, porque es nuestra vida. No hay que esperar de que llegue la iglesia, el culto, para ir a alabar a Dios y de ahí regresar al hogar y listo. No, nosotros tenemos que buscar a Dios en el hogar, en nuestra vida personal, buscarlo cada día, orar, aunque nos cueste, pero hay que orar, hay que estar ahí a las plantas del Señor, orando, preparando nuestra vida, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento que el Señor ha de venir por nosotros. Y es necesario de estar a cuenta con Dios, porque no solamente vamos a estar a cuenta ya en la iglesia y en la casa, no, a diario, día, noche, preocuparnos de nuestra salvación. El Señor también tiene en el libro de los Proverbios, a ese le voy a dar lectura para que usted lo medite ahí en su casa. Cada versículo, cada palabra que he hablado en esta tarde, pueda usted meditarla. Mira, en Proverbios 30, versículo 8, 9, dice esto, de un hombre muy sabio. El Proverbio es un libro de sabiduría. Todo lo que usted lee en los Proverbios es la vida diaria que uno debería de vivir. Miren lo que dice Proverbios 8, 9. Vanidad y mentira aparta de mi boca. Mire esto.
y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Hermano, no pidamos riqueza al Señor, que sabias palabras que nos tiene el Señor para nosotros. Dice, no me des pobreza ni riqueza, porque si uno tiene riqueza, se puede olvidar de Dios. Usted ve a muchos hombres ricos que no buscan a Dios y dicen, el Dios mío es este, y empiezan a palmearse su bolsillo o muestran el dinero. Pero para nosotros los cristianos es Dios, no es el dinero, no es el bolsillo, no siendo que teniendo mucho vaya a preguntar, ¿quién es Jehová? Que nos olvidemos de él. O siendo pobre, dice, vaya a blasfemar contra el nombre de mi Dios. Ninguna de las dos cosas, sino que el Señor nos mantenga, como dice la palabra, con el pan de cada día. También en el Salmo 37, versículo 25, habla David. Usted sabe que David fue un pastor de ovejas. Él no fue rey toda la vida, fue un pastor de ovejas que vivió, pasó calor, hambre, frío, cuidando las ovejas. Y dice la palabra, porque después él fue rey de Israel. De allí lo llamó Dios, detrás de las ovejas, lo llamó para hacerlo rey de Israel. Y dice la palabra que acabo de citar, en 37:25. Joven fui y ya envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Qué lindas palabras de David. Dice que él fue joven y no vio justo desamparado. Envejeció, no vio justo desamparado. Dios siempre proveyó y esa debe de ser nuestra meta. Yo conocí al Señor muy joven, de 17 años, y he visto hasta aquí que tengo 76 años y he visto la mano del Señor cubriendo y dando mis necesidades. ¿Usted cree que yo me preocupo del día de mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No. Me levanto como un día normal, como dije en la otra palabra, me baño, luego me pongo a orar al Señor, pidiendo su ayuda, su dirección para el día, y de ahí empiezo con mis actividades que tengo que hacer, a cocinar, pero no estoy afanada, preocupada de qué voy a hacer mañana, qué me voy a poner mañana, qué voy a vestir. No, nuestro afán, nuestra ansiedad debe de ser Dios para nosotros, hermano. No le digo que soy justa, soy perfecta, no. Soy una mujer llena de imperfecciones. Todos los días uno está luchando contra esta carne, que esta carne es llevada al mal. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, los hechos nuestros son cargados al mal, pero ahí uno tiene que estar guerreando uno, luchando día a día, porque la palabra lo dice, que no tenemos lucha con sangre ni carne, pero tenemos lucha contra potestades invisibles en los aires que luchan contra nosotros para apartarnos, para desviarnos de Dios. Permita nuestro Dios que esta palabra que ha sido leída
que ha sido exhortada, a lo mejor no tan nítida como está escrita aquí en la palabra del Señor, pero usted puede leer todo el capítulo 17 de Primera de Reyes, puede leer el Salmo, el Proverbio, el capítulo 13, el Proverbio capítulo 30, versos 8 y 9, y el Salmo 37, 25. Mateo también 6, del 25 al 34. Léalo, medítelo. Hermanos, van a venir tiempos difíciles sobre la tierra, van a venir días de mucha hambruna sobre la tierra. Si estamos vivos, tenemos que aprender a confiar en Dios. No quiero decir con esto que nosotros todo lo vamos a esperar en Dios, no lo vamos a sentar de brazos cruzados y no nos vamos a mover, no vamos a trabajar, no vamos a hacer algo. Yo también trabajo con mis manos aquí en mi casa. Después que me mejoré, empecé con mis mermeladitas y Dios ha tomado tantas personas que yo no conozco y he vendido, hermano, porque Dios se preocupa de sus hijos. Y tómese de ese versículo que dijo David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Si usted es fiel a su Dios, ama a su Dios, nunca las misericordias del Señor le van a faltar. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, de pobreza, allí está la misericordia de Dios. Y no regañe por lo que tiene en su mesa. Lo que tenga, denle gracias a Dios. Dice la palabra, dar gracia en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Y gracias por esta oportunidad de poder hablar un poco de la palabra del Señor. Vamos a orar para darle gracias. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que es tan grande, Señor, para con tus hijos, Padre mío. Aún, oh Dios, no mereciéndolo nada. Señor, que podemos merecer por obra, por mérito, nada, Dios. Solamente por tu misericordia. Tú nos das el pan de cada día, el alimento de cada día. Nos da todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Gracias por la vida, gracias por el alimento, gracias por el pan, por el agua que tenemos, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por el techo donde nos cobijamos. Amado Dios, porque todo es un milagro de parte de usted, amado Dios. Si nosotros vivimos, si nosotros comimos, si nosotros andamos, nos movemos, es por don de Dios, por gracia y misericordia de Dios solamente, Padre. Permíteme, Señor, cada día ayudarme a serte fiel, a serte leal, Señor. Tú conoces mis debilidades, conoces mis defectos, mis imperfecciones, conoces todo lo que pueda dañar nuestra vida cristiana. Pero ahí estamos, Señor, día a día, luchando, guerreando contra el enemigo de nuestras almas, Señor. No queremos serte desleal, queremos serte fiel a ti, Padre. Gracias te damos, Dios mío, por esta tu palabra leída, por esta tu palabra, amado Dios, hablada, exhortada, Señor amado. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Bendice a cada persona que va a oír esta palabra, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, esta palabra haga vida, haga morada en los corazones de nuestros hermanos, Señor, para que no seamos indiferentes contigo, Señor, que todo lo que tenemos, todo lo que somos,
Todo, mi Dios, viene de su mano de poder. Nada tenemos por nuestra fuerza, nada tenemos por nuestra capacidad humana, Señor, sino todo lo tenemos por don de Dios, por gracia y misericordia de Dios solamente, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Reciba usted toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración que usted se merece, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Se lo he pedido humildemente, reverentemente, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano, en gran manera. Gracias.